Si recordamos, por favor, la anterior clase dedicamos a estudiar la información correspondiente al tema 1. Hoy empezaremos trabajando ejercicios que corresponden a dicho tema para luego ya adentrarnos en la información del tema 2. Para mirar los ejercicios, por favor, vayamos a la página 7 del dossier. A partir de que tenéis distintos ejercicios que corresponden a este tema. Si realicéis algunos de ellos y tenéis dificultades, me lo podéis preguntar siempre, cualquier duda por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo. Hoy lo que haremos será comentar algunos de ellos para que entendamos mejor cómo realizan las preguntas que corresponden a este tema. Para ello empezaremos, por favor, en la pregunta 1.6 de la página 7. Me dice, la variable X, que corresponde a la variable puntuaciones en una prueba de fluidez verbal, recogida en la tabla 1. Antes de nada, por favor, quiero que veamos la tabla 1. Aquí tenemos la información de la variable X, que repito es la fluidez verbal, con las puntuaciones. Y tenemos los límites aparentes que no corresponden a los límites exactos. Recordad esto, por favor. Aquí tenemos de 8 a 9 y tenemos también de 6 a 7. Realmente los límites exactos serían en este caso de 7,5 hasta 9,5 y aquí plantearíamos de 5,5 hasta 7,5, ¿de acuerdo? Recordar también, por favor, que si trabajamos con un valor que fuese 7,499 se incluiría aquí y un valor de 7,500 a partir de 7,5 ya se incluiría dentro de este intervalo, ¿de acuerdo? Pero igualmente la pregunta no es esta, me dice, ¿qué tipo de variable es? Claro, aquí estamos hablando de una variable que puede ser, aquí nos plantean, que sea dicotómica. Dicotómica sería una variable cualitativa, categórica, con dos opciones básicamente, ¿de acuerdo? Luego tenemos que sea cualitativa, por ejemplo, el género, hombres y mujeres. Esta sí que sería una variable, en este caso, cualitativa y en este caso en concreto dicotómica. Pero la variable que estamos trabajando, sin duda es una variable cuantitativa, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta correcta sería la C. El 1.7 me dice, a partir de esta información, para el grupo de mujeres, pero me hablan de la información de fluidez verbal. Las variables cuantitativas, recordad, ¿qué gráficos podíamos plantear? Pues si recordamos, si vamos un segundo por favor a la página 5, parte central, veíamos que podíamos trabajar generalmente con el histograma. Luego también veremos el diagrama de cajas, pero generalmente una opción aquí sería, con lo que hasta ahora sabemos, el histograma. El diagrama de sectores es la información correspondiente al típico ciclograma, que es el diagrama o gráfico de quesitos, que sería propio de variables cualitativas y generalmente nominales, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el diagrama de dispersión, que el diagrama de dispersión es cuando trabajemos con dos variables cuantitativas. Por lo tanto, para una quanti de esta información solo podríamos marcar la opción A, histograma. Seguidamente, por favor, veamos el ejercicio 1.12. Estos ejemplos son muy sencillos, pero es la base para poder entender mejor todo lo que vendrá posteriormente. Vamos a mirar el 1.12, la variable poder adquisitivo de la figura 3, donde tenemos en este caso tres categorías, nivel bajo, medio o alto, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de escala sería? Primero, de razón. De razón sería cuando hablásemos de una variable cuantitativa y muy importante, que el 0 fuese un valor absoluto. Cuando hablamos del 0 como valor absoluto, es decir, el 0 no es arbitrario, ahí hablaríamos de escala de razón. Por ejemplo, el peso, la altura, son ejemplos recurrentes de escala de razón. Ordinal, sí, puede tener un orden, bajo, medio, alto, ¿verdad? Ahí habría un orden sin duda, 1, 2 y 3. Nominal no, porque sería cuando las categorías no estuviesen jerarquizadas. Por lo tanto, la opción correcta es la B. La 17, la representación gráfica de la figura 4. Aquí, si os fijáis, tenemos la información de un gráfico y me dice, opción A, esto es un diagrama de dispersión. No, repito, diagrama de dispersión cuando planteemos al mismo tiempo dos variables cuantitativas. Y aquí estamos mirando la información de la asignatura A, la asignatura B, según si han realizado o no han realizado la PEC. Por lo tanto, tenemos la información de una variable cualitativa, nominal, que es asignatura A o B, y luego otra variable quali, también nominal, que correspondería en este caso a sí o no realizar la prueba de evaluación continua. Por lo tanto, hablamos sin duda de dos variables qualis. El polígono de frecuencias tampoco. Recordad, el polígono de frecuencias era cuando juntábamos los puntos superiores de las distintas barras correspondientes. Y aquí estamos trabajando sin duda un diagrama de barras conjunta. ¿Por qué? Porque trabajamos con dos variables qualis.
Si solo tuviésemos una variable quali y tuviésemos solamente asignatura A y B y ya está, ahí hablaríamos de un diagrama de barras a secas, pero al plantear la información se denomina conjunta o apilada. Seguidamente, el 1.19, por favor, me dice, en la tabla 3, la frecuencia del intervalo 4,8, que aquí lo tenemos, del grupo clínico es, entonces, me pregunta por la frecuencia absoluta, habla del grupo clínico, entonces tenemos básicamente que P sub I es de 0,11, ¿de acuerdo? Esto recordará la frecuencia relativa, y muy importante, la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Aquí tenemos que estamos trabajando, en el grupo clínico tenemos 300 individuos, y la frecuencia relativa es 0,11. Para buscar la frecuencia absoluta haríamos 300 por 0,11, así es como resolvemos este tipo de ejercicios. Por lo tanto, la correcta sin duda sería la A. El 1.21, por favor, me dice el número de sujetos de una muestra que realizaron correctamente una tarea de discriminación en un experimento psicofísico es 80. Entonces, este 80 representa el 40%, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. Y me dice, ¿cuál es el número de sujetos de toda la muestra? Se puede hacer, sinceramente, en este caso, una simple regla de 3. Si 80 es el 40%, X será el 100%, ¿de acuerdo? Entonces podemos hacer 100 por 80, 8.000. 8.000 entre 40, que nos daría en este caso 200. Por lo tanto, la información sería en este caso 200. La correcta es la A. El 1.24. El número de enfermos de la muestra de la figura 5. Mirad, en la figura 5 tenemos la información, en este caso sin duda, de un polígono de frecuencias, donde vemos la información que número de conductas obsesivas, que sea solamente una, tenemos 10 personas, ¿de acuerdo? Entonces podríamos plantear la información de las X y las frecuencias absolutas. Y tendríamos 1, 10. Que sean 2, tenemos 20, ¿verdad? 3, tendríamos en este caso 70. 4, tendríamos 60, 5 tenemos 30 y por último 6 tenemos 10. Sumamos todo esto, 30, 100, 160, 190, 200. La muestra estará formada en este caso por 200 número de enfermos, ¿de acuerdo? El siguiente, el 1.26. ¿Cuál es la amplitud de los intervalos de tiempo de reacción en el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Aquí es lo mismo, tenemos los límites aparentes, y aquí lo que me importa a mí básicamente son los límites reales, ¿de acuerdo? Básicamente los límites existentes. Por lo tanto, en este caso, ¿qué planteamos? Coged cualquier intervalo, me es indiferente, todos tienen la misma amplitud, y aquí os pone de 381 a 400, pero el anterior no llega al 381, el valor máximo era el 380. Por lo tanto, los límites reales serían en este caso, serían desde 380,5 hasta 400,5. Y el otro sería desde el 300, en este caso era del 60,5 hasta el 380,5. Y así progresivamente. Por lo tanto, cada amplitud o cada intervalo tendrá una amplitud de 20, ¿de acuerdo? Seguidamente, el 1.28. Mirad, me hablan de la figura 6, la distribución de los alumnos de bachillerato. Bachillerato es la C, y la C tiene una forma como esta, concentración en la superior y extremos en la inferior. Esto sin duda es asimetría negativa, sin ningún tipo de duda, ¿de acuerdo? En este caso, seguidamente, en la siguiente página, por favor, en la página 9, perdonad, el 1,31, el 1.31, me dice, para una representación gráfica de la distribución conjunta de dos variables como los de la tabla 6, que tenemos dos variables cualitativas, lo hemos comentado. Si teníamos dos variables cualis, ¿qué planteábamos, por favor? La información correspondiente a un diagrama de barras conjunto. Si tuviésemos solamente una quali, podríamos plantear el ciclograma, el diagrama de barras, pero aquí al tener dos variables qualis, lo ideal sería un diagrama de barras conjunto, ¿de acuerdo? A partir de aquí, miramos la siguiente información. Tenemos el 1.32. Respecto a la tabla 7, los límites exactos del cuarto intervalo, el que está marcado, como en este caso, repito otra vez, tenemos los límites aparentes 19,24, pero los límites exactos serían desde el 18,5 hasta el 24,5, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, el 1.36. Me dice
¿Qué distribución de frecuencias de la situación 2 está agrupada en intervalos de amplitud 2? Si miráis, por favor, ¿cuál está en intervalos de amplitud 2? Alguien puede pensar, la distribución 2, en este caso, como pone de 9 a 11, la distancia es 2, pero no, realmente va de 8,5 a 11,5. Por lo tanto, la amplitud sería 3, ¿de acuerdo? En el caso correspondiente a la distribución 1, ahí sí es cuando tendremos una amplitud de 2, porque del 9 al 10 estamos trabajando del 8,5 hasta el 10,5. Por lo tanto, aquí la amplitud sí que sería 2, es decir, la respuesta sería la distribución 1. Y mirad también, por favor, el 1.39. Me dice, la figura 8, y aquí tenemos los resultados en porcentajes a una pregunta, ¿de acuerdo? Que me dice, ¿quién cree usted que tiene más respeto y preocupación por el medio ambiente? ¿Los partidos políticos, sindicatos, ciudadanos? ¿Qué tipo de variable sería esta? Pues evidentemente una variable cualitativa nominal en este caso, ¿de acuerdo? Y para finalizar ya estos ejercicios, que como veis no son muy complejos, planteamos el 1.45, que me dice, de los resultados de la figura 10, si fueran 60 víctimas las que participaban en el proyecto, ¿cuántos presentarían un trastorno por estrés postraumático? Tenemos que el 45%, una proporción de 0,45, son los que tienen estrés postraumático. Esto lo vemos en el gráfico de sectores, en el ciclograma, ¿verdad? Y como bien sabemos, para buscar el número de individuos correspondiente, la frecuencia absoluta, planteamos siempre lo mismo. Esto surgiría de, para que todo el mundo recuerde, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre n. Por lo tanto, para obtener la frecuencia absoluta, plantearemos la frecuencia relativa multiplicado por n. En este caso, 0,45 por la n que me indican que son 60. Así es como tendríamos el 27 correspondiente. Una vez visto esto, como os decía, cualquier duda que tengáis o cualquier ejercicio, preguntádmelo. A partir de ahora, lo que haremos en las siguientes clases es que os diré qué ejemplos realizar en casa y lo resolveremos con tranquilidad en la siguiente clase, ya que muchos ejercicios corresponderán a aspectos numéricos. En este primer tema, casi todo, como veis, es teórico, es conceptual, o interpretar los gráficos. Al ser menos difícil, lo que hemos hecho ha sido hacerlo todo en clase. Pero generalmente os diré, para la siguiente clase realizar este y este ejercicio. Lo haréis con tranquilidad en vuestras casas y luego empezaremos siempre las clases resolviendo los ejercicios que os hemos indicado que debíais realizar para la siguiente clase. Así entenderemos bien todos y cada uno de los diferentes conceptos. Una vez dicho esto, nos adentramos ya en el tema 2, que corresponde a los índices de tendencia central y de posición, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los índices de tendencia central, estudiaremos 3, la moda, la media y la mediana. Importante entender los 3, me pueden preguntar por los 3. Empezaremos por la media, ¿de acuerdo? Media aritmética, la media, que se utiliza para variables cuantitativas medidas tanto en escalas de intervalo como en escalas de razón. Tenemos distintas fórmulas posibles, como aquí podemos ver, que básicamente dependerá de la información que me aporte el enunciado. Generalmente, para buscar la media, haríamos el sumatorio de cada uno de los valores entre n. Pero imagino que tenemos, por ejemplo, número de hijos, y tenemos, me lo invento, 50 personas con 0 hijos, 30 personas con un hijo, y así progresivamente. En vez de hacer 0 más 0 más 0 50 veces, lo que se puede hacer, según cómo dispongamos de los datos, es hacer cada uno de los valores por su frecuencia absoluta, y esto entre n. Me daría exactamente lo mismo, me da igual sumar 0 más 0 más 0 más 0 50 veces, más 1 más 1 más 1 30 veces, que hacer 0 por 50 más 1 por 30 entre la n, que sería en este caso 80, ¿de acuerdo? Y también si tuviésemos las frecuencias relativas, que recordad por favor, la frecuencia relativa era n sub i entre n, se podría hacer el sumatorio de cada uno de los valores por su frecuencia relativa. Así también obtendríamos la información correspondiente a la media. Repito que dependerá al fin y al cabo de la información que nos proporcione el enunciado. ¿Qué propiedades tiene la media aritmética? Bueno, ya que estamos un segundo, si tuviésemos un ejemplo cualquiera, por ejemplo, para que sea muy visual, planteamos el ejemplo de número de hijos, ¿de acuerdo? Y tenemos la información correspondiente, en este caso, a
0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos. Y aquí tenemos 5, 20, 3 y 2, ¿de acuerdo? Tendríamos en total 30 en este caso. ¿Qué haríamos para buscar la media? Lo más sencillo sería hacer 0 por 5, más 1 por 20, más 2 por 3, más 3 por 2, entre 30, ¿de acuerdo? Así de sencillo es como buscaríamos la información de la media. No tendría mayor dificultad. Entonces, seguidamente tenemos las propiedades de la media aritmética. Bueno, ya que estamos también, os voy a explicar en el supuesto que tuviésemos la información de intervalos. Imaginaos que hablamos de notas y tenemos notas de un examen cualquiera, tenemos en este caso de 9, o ponemos en este caso, mirad, las puntuaciones fluctúan de 8 a 9, de 6 a 7, de 4 a 5 y de 2 a 3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, para buscar la media, tendríamos que buscar la marca de clase que se denomina, que es el punto central. Por lo tanto, entre 8 y 9, ya sea trabajando con el límite aparente o con el límite exacto, me da igual, sería hacer la media de estos dos o la media de estos dos. Al fin y al cabo, obtendríamos el 8,5. 8,5, aquí tendríamos el 6,5, aquí tendríamos el 4,5 y aquí el 2,5. Para buscar la media, en casos como estos con intervalos, plantearíamos la información de el valor central del intervalo multiplicado por NI, es decir, 8,5 multiplicado por 5, más el siguiente que sería el 6,5 multiplicado por 20, más el siguiente que correspondería al 4,5 multiplicado por 3, más el último que sería el 2,5 multiplicado por 2. Y todo ello lo dividiría entre 30. Así es como obtendríamos la media en ejercicios que trabajemos con intervalos, buscando el punto central del intervalo correspondiente. Ahora sí ya nos centramos en las propiedades de la media aritmética. Tenéis aquí 3. Las últimas dos, la 2 y la 3, perdón, tenéis 4. Las del centro, la 2 y la 3, las comentaré ahora, pero luego posteriormente también las volveré a comentar cuando trabajemos en el tema 3, la varianza y la desviación. Pero empezamos por el 1. Me dice, la suma de las desviaciones de cada valor con respecto a su media siempre es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si sumamos cada uno de los valores, ¿de acuerdo?, menos su media, ¿de acuerdo?, esto siempre será igual a 0, porque habrá valores que estarán por debajo de la media y valores por encima de la media. Es decir, si yo planteo, aquí tenemos la información de la media, si hacemos esta diferencia, y hacemos todas las diferencias y las sumamos, al fin y al cabo obtendríamos 0. La fórmula también se puede plantear como el sumatorio, y aquí podríamos plantear n sub i, porque si tenemos en este caso, antes teníamos, por ejemplo, 0, 1, 2 y 3. Si tenemos 20 personas con un hijo, no tiene sentido hacer 20 veces 1 menos la media más 1 menos la media. Se hace 20 veces el valor correspondiente menos la media, ¿de acuerdo? Esta es una propiedad, no me importa en exceso, que lo tengamos en cuenta. Una propiedad que me importará más será la siguiente, por favor, que si tenemos una variable cualquiera y a la variable le sumamos a todos los individuos de la variable un valor, la media se verá afectada en el mismo valor, que esto es la información del punto 2. Es decir, si todo el mundo, por ejemplo, tiene un sueldo de un conjunto de trabajadores, unos cobran 100 euros, otros cobran 200, otros cobran 500 y así progresivamente. Si a todo el mundo le subo yo 100 euros, y por ejemplo me lo invento, aquí la media es de 300, ¿de acuerdo? Si a todas las personas les sumo 100 euros su sueldo, ocurrirá que la nueva media, la media nueva, será de la media original, si en este caso era 300, sería 300, más el incremento que hayamos dicho, siempre y cuando todos los individuos tengan el mismo incremento del sueldo. Es decir, si por ejemplo tenemos un grupo de gente y la media es de 15 años, dentro de 10 años, la media de ese grupo será de 25 años, ¿de acuerdo? Si todos siguen vivos, todo sigue normal, ¿de acuerdo? Sería la información correspondiente. Esto cuando sumamos un valor, si se multiplicase, si en vez de decir sumamos a todo el mundo 100 euros, decimos multiplicamos por 2.
Si multiplicásemos por 2, entonces la nueva media no sería 300 y ya está, sería 300 multiplicado por el valor que hemos multiplicado a todos y cada uno de los individuos. Por lo tanto, si estamos multiplicando por 2 el sueldo de cada persona, la media global sería la media nueva 300 por 2, es decir, 600. Por lo tanto, para que todo el mundo lo vea bien, en el cuadro que tenéis en la parte central, si disponemos de la información correspondiente a una transformación de origen que se denomina, que es que partimos de una variable x donde disponemos la media de x y creamos una nueva variable que es la variable y que correspondería a la variable x más a. Y luego también plantearemos que la variable y fuese x por b, cambio de origen, cambio de escala. En este caso, la nueva media, la media de y sería la media anterior de x más el valor que hemos aumentado. Y en este caso, la media de y correspondería básicamente a la media de x multiplicado por el valor que hemos indicado que multiplicaba a todos los individuos que estamos trabajando. Además de ello también, y ya para finalizar, podríamos plantear la información de que la nueva variable fuese b, x más a, donde hay un cambio al mismo tiempo de multiplicación y suma. En este caso muy sencillo, la nueva media correspondería a b multiplicado por la media de x más a. Así es como plantearíamos la información correspondiente. Y por último, en el supuesto que trabajemos con j muestras. Imagina que tenemos, por ejemplo, la media de los hombres y la de las mujeres, ¿de acuerdo? Y tenemos que la media en el examen de los hombres es de un 6 y la media en el examen de las mujeres es de un 8. Entonces, en este caso, se puede plantear la información de calcular la media, que muchas veces hablan de media ponderada, ¿de acuerdo? Ponderando según el tamaño. Si tuviésemos en este caso que el número de observaciones fuese el mismo en cada grupo, imaginaos que aquí tenemos la información correspondiente a número de hombres, 40, y número de mujeres, en este caso es también 40. Si tuviésemos el mismo número para buscar la media ponderada, haríamos muy sencillo, cogeríamos la media de un grupo más la media del otro grupo entre, en el denominador, la j, que la j es el número de grupos que estamos trabajando. En este caso, como tienen mismo tamaño, se podría plantear como 6 más 8 entre 2, y ya está. Así es como obtendríamos la media, ¿de acuerdo? Esto es como cuando tenemos dos exámenes, uno vale 50% y otro 50%. Sumamos ambos y divido entre 2. Ya está. Pero si aquí tuviésemos, por ejemplo, me lo invento, aquí tuviésemos 100 y aquí tuviésemos 200 individuos. Claro, si tienen distinto tamaño, no podría hacerlo así. Lo que tendría que hacer en ese caso sería ponderar la información. Para buscar la media, tendríamos la media del grupo 1 multiplicado por el número de individuos del grupo 1 más la media del grupo 2 multiplicado por el número de individuos del grupo 2. Y en el denominador no iría el número de grupos, sino irían todos los individuos. Individuos grupo 1 más individuos grupo 2. Esto, evidentemente, si trabajamos con dos grupos. Se puede extrapolar a trabajar con muchos más grupos, 5, 6, 10, los que sean. Si trabajásemos con más grupos, plantearíamos el sumatorio de todas y cada una de las medias de cada grupo entre el número de grupos, siempre y cuando tuviésemos el mismo número de individuos. Esto con el mismo número de individuos en cada grupo, ¿de acuerdo? Todos son iguales los grupos. En cambio, si los grupos tuviesen distinto tamaño, plantearíamos el sumatorio de cada una de las medias por su tamaño de cada uno de los grupos que estuviésemos trabajando. Y en el denominador sumaríamos todos y cada uno de los individuos. Así de sencillo, no tendrá mayor dificultad, ¿de acuerdo? También a veces nos pueden plantear, como os decía, pesos distintos, ¿de acuerdo? Que me digan, por ejemplo, para un examen tiene una valoración de el 30% y el otro del 70%, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos 30% un examen y 70% el peso del otro examen, ¿qué haríamos? Tenemos el examen 1, cuya media es de un 5, y el examen 2, cuya media es de un 4. Pues, ¿qué haríamos? Para buscar la media global,
plantearíamos la media del grupo 1 multiplicado por su peso más la media del grupo 2 multiplicado por su peso entre el sumatorio de los pesos en el denominador, ¿de acuerdo? Entonces aquí se podría plantear 5 por 30% o por 0,3 más 4 por 70% o 0,7 y en el denominador si hemos planteado porcentaje 100% en tanto por 1, 1, 0,3 más 0,7, 1, lo que hayáis planteado, pero si aquí pongo porcentajes, todo porcentajes, proporciones, todo proporciones, ¿de acuerdo? Lo mismo de antes, si tuviésemos más grupos o más exámenes, cada uno con su correspondiente peso, plantearíamos que la media correspondiente a cada una de las variables y aquí todos los pesos hasta llegar a el de la última variable. Así es como plantearíamos la información correspondiente. Una vez dicho esto, también nos indican las limitaciones de la media. Importante, si hay intervalos y en alguno de los intervalos, ya sea el superior o sea el inferior, no hay un límite, que a veces ocurre, me dicen, por ejemplo, edad de 20 a 39, de 40 a 59, de 60 a 79 y 80 o más. Si no hubiese límite, no se puede buscar la media. ¿Por qué? Porque recordad que buscamos el punto central. De 80 hasta un valor cualquiera no se podría buscar. O al revés, si no hubiese límite en la parte inferior. Aquí tampoco se podría buscar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hay límite en la parte inferior, no está indicado el límite inferior del primer intervalo o el superior del último, ahí, en este caso, la media no se podría buscar porque no podríamos obtener la marca de clase. Y luego también comentaros, y lo comentaremos cuando comentemos la mediana, que la media es muy sensible. Ante valores extremos rápidamente se ve distorsionada, sesgada. Por lo tanto, cuando haya valores extremos y eso comporte una asimetría, la media no será el mejor indicador. Será mucho más conveniente trabajar con la mediana, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ahora comentaremos? La mediana. La mediana se puede aplicar cuando trabajemos con variables quantis, nominales, de intervalo o de razón, y con variables ordinales. Con las cuales nominales no, pero con el resto de variables sí que se podría aplicar la mediana, ¿de acuerdo? Exceptuando las cuales nominales, el resto de variables sí que podríamos calcular, se podría trabajar con la información correspondiente a la mediana. La mediana básicamente es el valor que deja por debajo suyo el 50% de los casos y por encima el otro 50%. Esto es básicamente la información correspondiente a la mediana, ¿de acuerdo? Ya veremos luego que la mediana es más robusta que la media, es decir, que la presencia de extremos le afecta mucho menos a la mediana que no a la media, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos, por ejemplo, la información correspondiente a un examen, ¿de acuerdo? Y tenemos que la nota mínima es 0 y la máxima es 10. ¿La mediana cuánto valdría? Mucha gente dice, bueno, el punto central, la mediana es 5. No, tengo que saber qué ha sacado cada individuo. Si todo el mundo saca un 0 y solamente una persona, por ejemplo, saca el 10, la puntuación del centro correspondería básicamente a 0. Entonces, el valor que deja por debajo 50% y por encima el otro 50% sería el 0. Entonces, lo que haremos para buscar la mediana será distinto, según si trabajamos con información con intervalos o sin intervalos. Primero voy a explicar qué haríamos si no disponemos de intervalos, ¿de acuerdo? Si no tenemos intervalos, básicamente, lo que haríamos sería ordenar la información. Plantearíamos cada valor ordenado, ¿de acuerdo? Una vez tenemos la información ordenada, seguidamente veremos el ejercicio si el número de individuos es par o es impar. Si el número de individuos fuese par, haría lo siguiente. Calcularía n entre 2 y n entre 2 más 1, ¿de acuerdo? Para que lo veáis mejor, imaginaos que hablamos de unas notas y tenemos 5, 6, no me gusta, edad mejor, que será más sencillo. Más que nada para que no coincidan los números que voy a indicar con la información que estoy trabajando. 20, 21, 26, 27, 29 y 36, ¿de acuerdo? Tenemos en este caso 6 números, por lo tanto, ejemplo par. ¿Qué haríamos? Nunca buscamos directamente el valor de la mediana, como hacíamos en el caso correspondiente a la media. Buscamos la posición de la mediana. N entre 2, 6 en este caso entre 2, es igual a 3.
y n entre 2 más 1 es igual a 4. Estas son las posiciones, entonces buscaremos la posición 3, la posición 4, y cuando tengamos los dos valores haremos la media de ambos valores. Mirad, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El valor 3 corresponde al 26 y el valor 4 al 27. Haríamos la media de ambos valores, por lo tanto, 26,5 sería la mediana de este ejercicio. Tan sencillo como esto. Ordenamos, buscamos n entre 2 y n entre 2 más 1, que nos da la posición que corresponde a dos valores, y hacemos la media de ambos valores. Si en cambio fuese impar, por ejemplo aquí añado el número 40, sería mucho más sencillo, porque haríamos n más 1 entre 2. Así buscaremos el valor que corresponderá luego en la información de ordenada a la mediana. Entonces buscamos siempre, repito, la posición de la mediana. n 7 más 1, 8, entre 2, 4. 1, 2, 3, 4. Este de aquí corresponde a la mediana. La mediana sería 27, que fijaos, deja 3 por debajo y 3 por encima. De ahí que sea el valor que deja el 50% por encima y el 50% por debajo. Si trabajamos con variables sin agrupar, plantearemos siempre esa información. Si trabajásemos con la información correspondiente a variables agrupadas en intervalos, ahí será un poquitín más complicado. Mirad, porque aplicaremos la fórmula que podéis visualizar en la página 12, parte superior, ¿de acuerdo? Repito esto bajo el supuesto que estemos trabajando con la información correspondiente a intervalos agrupados, ¿de acuerdo? Variables agrupadas en intervalos. En primer término, buscaríamos el cálculo de n entre 2 o buscaríamos en el caso donde la proporción acumulada es mayor o igual al 50%, es decir, al 0,5, ¿de acuerdo? Es mayor o igual al 0,5, o el porcentaje acumulado sea mayor o igual al 50%. Miraremos esto, n entre 2, o miramos el intervalo donde tenemos la información que traspasamos el 50%, para que lo veamos más sencillo. Planteamos el siguiente caso, por ejemplo, 8 a 9, planteamos en este caso 6, 7, planteamos en este caso de 4 a 5 y planteamos en este caso de 2 a 3, ¿de acuerdo? Generalmente lo ideal sería plantearlo al revés en este caso, para que estuviese ordenado, pero a veces me lo plantean así. Como es la primera vez que lo hacemos, voy a hacerlo más sencillo y voy a plantearlo en un orden que tenga más sentido, de 1 a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya está, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a partir de esta información, ¿qué ocurre? Que tendríamos las distintas frecuencias absolutas. Me las invento ahora mismo, es para hacer el ejercicio solamente. Planteamos aquí 3, aquí 10, aquí 2 y aquí 5, ¿de acuerdo? En total 20. La frecuencia absoluta acumulada. Entonces tendríamos 3, tendríamos 13, tendríamos 15 y 20. La proporción, la frecuencia relativa. 3 entre 20, 0,15. 10 entre 20, 0,5. 2 entre 20, 0,1. Y 5 entre 20, 0,25. Todo debe sumar 1. Y la frecuencia relativa acumulada. 0,15, 0,65, 0, en este caso 75 y 1. Entonces, lo primero que hacemos es buscar en la frecuencia absoluta acumulada o en las frecuencias relativas acumuladas n entre 2 o la información correspondiente a que traspase el 0,5, el 50% sea ese valor. Entonces, en este caso, n entre 2, 20 entre 2, 10. Entonces, vamos a mirar el 10. Aquí vamos del 0 al 3, aquí del 3 al 13. Aquí estaría el 10, en este intervalo. Aquí habría hecho lo mismo, buscaría dónde estamos traspasando el 0,5, que sería aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primero buscaríamos el intervalo en el cual nos encontramos, así de sencillo. Y una vez tengamos este intervalo, aplicaríamos la siguiente fórmula. Siempre buscamos luego ya la información de la mediana. Primero plantearíamos, como veis en la fórmula de la página 12, parte superior, el límite inferior. El límite no aparente, sino el límite exacto inferior, que sería 2,5, ¿de acuerdo? Más, importante, lo que haremos será lo siguiente, n entre 2. n entre 2 en este caso es 10.
menos, y aquí os pone, si os fijáis, n sub d. N sub d sería la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando en este intervalo, la frecuencia absoluta acumulada anterior, dividido entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que aquí es 10. Aquí planteamos, repito, la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, multiplicado por el intervalo, la amplitud del intervalo exacto, no el aparente, que iría del 2,5 al 4,5. Así es como habríamos planteado la información. 2,5 tendríamos 7 entre 10, 0,7 multiplicado por 2, 1,4. Por lo tanto, 3,9 correspondería en este caso a la mediana. Así es como aplicaríamos la información de la fórmula que podemos ver en la página 12, parte superior, ¿de acuerdo? Importante, si trabajásemos con datos que no están agrupados, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, hablamos de la variable notas, ¿de acuerdo? Y la gente, evidentemente, puede obtener nota de 3,2, puedes obtener una nota de 4,5, etcétera. Y tenemos las siguientes puntuaciones: 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues no me cabe más, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, si encontramos que aquí se encuentra la información correspondiente a la mediana y tenemos el hecho de que existan valores decimales, repito, 1,8, 2,3, 2,2, en ese caso se podría aplicar la información y la amplitud del intervalo sería de 1, porque realmente esto de aquí iría desde 1,5 hasta 2,5. Esto iría desde 2,5 a 3,5. Por lo tanto, en casos como estos, de variables continuas, donde solo planteemos un valor, el intervalo sería igual, la amplitud igual a 1, ¿de acuerdo? Por si algún ejemplo os planteasen relacionado con esa información. Una vez visto esto, por favor, vamos a mirar dos ejemplos, el ejemplo 1 y el 2 de la página 12. Mirad, en el ejemplo 1 me dicen: calculad la mediana. Luego comentaré la moda, que ya sé que me falta por comentar la moda, pero primero quiero mirar estos ejemplos que están relacionados con la información de la mediana. El ejemplo 1 me dice: calcular la media de los siguientes datos en las que se ha analizado la prevalencia. La prevalencia es la probabilidad de tener una enfermedad, ¿de acuerdo?, en distintos países europeos. Entonces, como tenemos la información sin plantear en intervalos, ¿qué hacemos? Ordenamos de menor a mayor, ¿de acuerdo? En este caso, el valor menor sería el de Holanda y Luxemburgo, 0,06, 0,06, luego tenemos el de Alemania, 0,07, luego dispondríamos la información correspondiente a España, 0,16, luego corresponde la información de Portugal, luego tendríamos Italia y por último tendríamos Finlandia, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Algo me he olvidado. Pues tenemos Finlandia 0,22, Luxemburgo, Holanda. Tenemos 3 de 0,06, ¿verdad? Perdonad, tenemos tanto Luxemburgo como Holanda como Bélgica. Esto es información con 8. Entonces, como tenemos la información ordenada ahora mismo ya, y en este caso es un número par, buscamos la posición de n entre 2 y la posición de n entre 2 más 1. Y los dos valores que obtengamos, no con la fórmula, sino con la posición, son los que tendremos que buscar la información correspondiente a la media. Tenemos 8 entre 2, 4. 8 entre 2, 4, más 1, 5. Buscamos el 4 y el 5. Y hacemos la media de estos dos. 0,07 más 0,16 entre 2. Por lo tanto, 0,11,5. Así es como obtendríamos la información correspondiente a la mediana en el ejemplo 1 de la página 12. Y seguidamente tenemos el ejemplo 2, que me dice calcular la mediana de la distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla. Este caso, si os fijáis los intervalos, el aparente es igual al exacto, porque ya me dice el 15 donde está incluido. Aquí no tenemos que plantear límites exactos diferentes a los aparentes. Muchas veces en vuestros exámenes sí que os harán hacer que los límites aparentes sean distintos a los límites exactos. Pero en el caso concreto de aquí estamos trabajando, no, corresponden exactamente al mismo valor. Por lo tanto, planteamos la información. Tenemos los distintos intervalos,
de 10 a 15, tenemos de 10 a 15, seguidamente de 15 a 20, seguidamente de 20 a 25, de 25 a 30 y de 30 a 35, ¿de acuerdo? Y tenemos las frecuencias absolutas, que nos dice que son 3, 5, 7, 4 y 21. Entonces, en este caso, ¿qué hemos dicho? Que lo que tiene más sentido es buscar la frecuencia absoluta acumulada, serían 3, más 5, 8, más 7, 15, aquí he puesto 21, pero no son 21, son 2, ¿verdad? Perdón, 2. 15, más 4, 19, más 2, 21, ya que el total de la muestra, eso sí, son 21 individuos. Una vez tenemos esto, si me preguntan por la mediana, podría buscar la información de la frecuencia relativa y la acumulada, pero más sencillo. Hacemos n entre 2, 21 entre 2, 10,5. Y buscamos en la acumulada donde traspasamos el 10,5. Esto va del 0 al 3, aquí del 3 al 8, aquí del 8 al 15. Estamos aquí dentro. Este es el intervalo en el cual estamos trabajando. Entonces, para buscar la mediana, buscamos siempre el límite exacto inferior. En este caso, el aparente y el exacto son el mismo, ¿de acuerdo? Porque si esto hubiera sido 19, entonces sí que hubiésemos puesto 19,5. Pero aquí al tener 20 ya, evidentemente el 20 estaría aquí y el 20,001 estaría aquí. Pues aquí intervalo cerrado y aquí abierto. Entonces planteamos la información de la mediana, el límite exacto inferior, que es 20, más n entre 2 que es 10,5, menos, y ahora muy importante, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, que es 8. Y todo ello dividido entre la frecuencia absoluta individual del intervalo en cuestión, que es 7, y lo multiplicamos por la amplitud del intervalo. En este caso, como los límites aparentes son igual que los exactos, ya tendríamos que es 5. Si lo tendríamos que calcular, el límite, la amplitud, a partir de los límites exactos siempre. Así es como realizaríamos el cálculo, y os da 21,786. Vigilad siempre en estos cálculos que la mediana debe ser un valor que esté entre el límite exacto inferior y el límite exacto superior. Nunca puede ser un valor que sea mayor o menor a él, ¿de acuerdo? Siempre estará entre ellos. A partir de esta información, ¿qué ocurre? Que vamos a calcular también la moda. La moda la tenemos, si os fijáis, en la página 12, parte central, ¿de acuerdo? Superior, que me dice que la moda es la categoría que tiene una mayor frecuencia absoluta. La moda se puede calcular para cualquier tipo de variable. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de número de hijos, 0, 1 y 2, y tenemos que la frecuencia absoluta es 5, 20 y 3, diríamos que evidentemente la moda es tener un hijo, porque es la categoría con una frecuencia absoluta mayor, en este caso el valor con una frecuencia absoluta mayor. Si tuviésemos, por ejemplo, aquí 2 y aquí 5, podríamos hablar que es bimodal. Habría dos modas. Una moda es 0 y otra moda es tener 2 hijos. Si esto fuese 5, en este caso no podría hablar de trimodal, porque tenemos 3 valores y los 3 con el mismo valor. Hablaríamos que no hay moda, sería una distribución amodal, ¿de acuerdo? En este caso, distribución, repito, amodal. Si tuviésemos un caso como este, lo que haríamos sería buscar la información de el intervalo donde la frecuencia absoluta es mayor y buscaríamos el punto medio, es decir, la moda diríamos que es 22,5. Buscamos siempre el intervalo que corresponde a la frecuencia absoluta mayor y buscamos el punto medio correspondiente. Una vez tenemos esto, lo que antes comentábamos, hemos dicho que tenemos 3 indicadores de tendencia central. Que quede muy claro, por favor, la moda se puede aplicar para cualquier tipo de variable, aunque sea una variable categórica, variable cualitativa, ¿de acuerdo? Moda para cualquier variable, sea cualinominal, sea cuasi cuantitativa, sea cuantitativa, sea como sea, ¿de acuerdo? Pongo quali, cuasi cuantitativa o cuantitativa, es decir, tanto para nominales, ordinales, escala de razón, escala de intervalo, para cualquiera. La mediana
se puede utilizar solamente para cuasi cuantitativas o cuantitativas, es decir, ordinal, razón o intervalo. En cambio, cuando hablamos de la información de la media, solo se puede aplicar para variables cuantitativas, escalas de razón o de intervalo, ¿de acuerdo? Que quede claro esta información de cuándo podemos aplicar cada una de ellas. Si tuviésemos una variable cuantitativa que fuese simétrica y unimodal, lo de simetría, un poco tenemos la idea de la anterior clase, si tenemos una variable cuanti que es simétrica y unimodal, solo tenemos una moda. Antes hemos puesto un ejemplo de una sola moda y luego hay ejemplos de bimodal, trimodal o amodal. Entonces, si tenemos cuanti que es simétrica y unimodal, entonces la media, la moda y la mediana coincidirán, ¿de acuerdo? Sobre todo me importa la relación entre la media y la mediana. Lo veremos también cuando hablemos de la simetría, pero que quede muy claro, por favor, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con media y mediana, la información correspondiente a la media es mucho más sensible ante la presencia de extremos que la mediana. Mirad en este caso, aquí tendríamos que la moda, la media y la mediana coincidirían y serían 21. Pero sobre todo quiero que comparemos estos dos, ¿de acuerdo? Ante la presencia de un valor extremo, por ejemplo, si esto en vez de 22 fuese, me lo invento ahora mismo, 41, y esto fuese 1, si hay extremos, pero se compensan por ambos costados, media y mediana no van a cambiar, se mantiene igual que la moda. Pero si esto continúa siendo 20, ¿qué ocurriría? Que la media se vería incrementada, estaría sesgada por la presencia de un valor extremo. En cambio, la mediana no le afecta tanto como a la media los valores extremos, es más robusta. Por lo tanto, cuando trabajemos con distribuciones simétricas, generalmente trabajaremos con la media. Cuando la distribución sea simétrica, lo más recomendable dentro de los indicadores de tendencia central sea la mediana, ¿de acuerdo? Ya que si la distribución es asimétrica, la media estará sesgada por la presencia de valores extremos. Una vez visto esto, por favor, vamos a mirar los índices de posición. Hemos comentado los índices de tendencia central y ahora vamos a buscar los índices de posición, muy relacionados con la mediana, ¿de acuerdo? En este caso, básicamente lo que hacemos es buscar el porcentaje de individuos que tienen puntuaciones por debajo de X puntuación. Básicamente, podremos trabajar con la mediana. Ya hemos comentado, la mediana corresponde al valor que deja 50% de los casos por debajo y 50% de los casos por encima. Pero se puede hacer cualquier división. En vez de dividir en dos partes, podríamos dividir en cuatro partes. Para dividir en cuatro partes requerimos tres cortes. El cuartil 1, que dejaría por debajo el 25% y por encima el 75%. El cuartil 2, que sería equivalente a la mediana, y el cuartil 3 que dejaría el 75% por debajo y el 25% por encima. Pero es que se puede plantear cualquier otro tipo de corte. Podemos plantear, por ejemplo, 10 partes distintas. Para plantear 10 partes distintas requerimos 9 cortes. El decil 1 que dejaría el 10% por debajo y el 90% por encima. Decil 2, 20% por debajo, 80% por encima. Por ejemplo, la mediana y el cuartil 2 que dejaban 50% por debajo y 50% por encima son equivalentes al decil 5, que dejaría el 50% de los casos por debajo y el otro 50% por encima. Y puedo buscar cualquier decil. El decil 8 o decil 9, por ejemplo. Decil 9 dejaría 10% por encima y por la parte inferior el 90%, ¿de acuerdo? Y otro muy típico son los percentiles. Para dividir en 100 partes requerimos 99 cortes. Cada corte será un percentil. El percentil 8, por ejemplo, dejará el 80%, perdón, el percentil 8 dejará el 8% por debajo y el 92% por encima. Decil 1 es equivalente al percentil 10, que deja 10% de los casos por debajo y el 90% por encima. El percentil 25 corresponde al cuartil 1, ya que dejará 25% de los casos y 75% por encima.
Mediana, cuartil 2, decil 5 corresponde al percentil 50. Entonces siempre percentil 50, y cualquier percentil, me indica el porcentaje que deja por debajo. Decil 5, como estamos dividiendo en 10 partes, se multiplica por 10 y sería la información que deja por debajo, ¿de acuerdo? El 50%. Cuartil 2 tenemos 3 cuartiles, el 1 que deja 25 por debajo, el 2 que deja 50 y el 3 que deja 75. El 2 dejaría 50 y la mediana sabemos que deja 50 por encima y 50 por debajo. Así podemos buscar cualquier índice de posición, ¿de acuerdo? Ahora comentaremos cómo se busca la información correspondiente a estos índices de posición. Si trabajamos con variables no agrupadas en intervalo, que no serán preguntas muy recurrentes, pero que a veces me lo pueden preguntar, plantearíamos sencillo la siguiente información. Plantearíamos, como podéis ver aquí, n multiplicado por k entre 100. N corresponde al número de individuos de la muestra y el AK corresponde al porcentaje de observaciones que dejamos por debajo. Es decir, si buscamos el percentil 33, plantearíamos la n multiplicado por k, que en este caso sería 33 entre 100, ¿de acuerdo? Entonces, esta información la buscaríamos en la frecuencia absoluta acumulada. Haríamos esto, podríamos buscar esta información en la frecuencia absoluta acumulada, en qué punto traspasamos el valor obtenido, o podríamos buscar, si buscamos el percentil 33, podría buscar en las frecuencias relativas acumuladas, en qué punto estamos traspasando el 0,33. Así de sencillo, y así obtendríamos la información correspondiente al percentil 33 o el que estuviésemos trabajando, me es indiferente. Aunque lo más recurrente es que me pregunten esta información en ejercicios que correspondan básicamente a intervalos agrupados. Entonces buscaríamos de esta misma fórmula, o mirando el acumulado, el intervalo en el cual me encuentro, y luego aplicaríamos la fórmula. Primero buscaríamos la fórmula para saber el intervalo y luego aplicaría la fórmula, que es la fórmula que tenéis en la parte central de la página 13, ¿de acuerdo? Donde plantearíamos el límite inferior real, ¿de acuerdo? El límite inferior, no el aparente, sino el exacto, ¿de acuerdo? Límite inferior exacto, esto le sumaremos la información de n por k entre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior, la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión. Y todo ello lo multiplicaremos por la amplitud del intervalo. Si os fijáis, cuando hacíamos la mediana, ¿qué ocurría? En la mediana, k era 50, que era el porcentaje que dejábamos por debajo. Por lo tanto, n por 50 entre 100 es igual a n entre 2. Si os fijáis, esta fórmula es la misma que la mediana. Pues si hiciésemos n por 50 entre 100, esto sería n entre 2 y es la misma fórmula. Pero esta me sirve para cualquier índice de posición, sean cuartiles, deciles, percentiles, lo que me estén preguntando. Plantearemos un ejemplo para que sea más visual esto que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Tenemos el ejemplo 3, y me dice calcular el percentil 18 y el percentil 95 en este ejemplo, ¿de acuerdo? En esta información. Entonces, muy importante, para ello básicamente, ¿qué realizamos? Tenemos aquí las notas, 1, 2, 3, 4 y así progresivamente. Importantísimo, como tenemos las notas, y yo os comento que las notas son variables continuas, tú puedes tener un 0,8 o puedes tener un 2,3. Por lo tanto, aunque ponga 1, los límites reales, los límites en este caso exactos o reales serían de 0,5 a 1,5. Eso os comentaba anteriormente, que ahora mismo no podré decir que exactamente la puntuación sea la que obtendré, sino que tendré que hacer la información con la fórmula, ¿de acuerdo? Si hablásemos del número de hijos, que es una variable discreta, ahí sí, podría decir exactamente el valor correspondiente, pero si no, no, tendremos que hacer la fórmula. Mirad, en este caso, por favor, buscamos la información correspondiente al percentil 18, por ejemplo. Para buscar el percentil 18, en el supuesto que estuviésemos hablando de una variable discreta, que no es el caso, percentil 18, plantearíamos en primer término la fórmula correspondiente a saber
cuál es el valor. Si fuese discreta, ¿de acuerdo? Entonces hablaríamos de n, que en este caso la n es de 40 individuos, por k, que sería 18 entre 100. Si hacemos esto, obtenemos el 7,2. 7,2 correspondería a el valor. Entonces me voy a las tablas y tenemos la siguiente información. Repito, en el supuesto que fuese una variable discreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este caso no lo es. Notas no es discreta, pero si fuese discreta, haría lo siguiente. Tenemos 1, 1, 1, 8, 5, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 1, 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la acumulada sería 1, 2, 3, 11, 16, 23, 31, 38, 39 y 40. Buscaría dónde traspasamos el 7,2. Por lo tanto, esta sería la puntuación si hablásemos de variable discreta. Pero repito, no es el caso. Aquí no hablamos de una variable discreta. ¿Por qué? Porque las notas pueden tener valores decimales. Entonces, una vez obtengo esto, ¿qué haríamos? Miraríamos el límite del intervalo inferior el que sea el real, ¿de acuerdo? Entonces, el exacto, que sería el 3,5. 3,5 más n por k entre 100, ya lo he buscado aquí, que es 7,2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería 3. Todo ello lo dividimos entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que es 8, y lo multiplicamos por la amplitud del intervalo, que será de 3,5 hasta 4,5 en este caso, por lo tanto 1. Así es como obtendríamos la información correspondiente. Si lo buscáis, obtendréis el 4,025. Por lo tanto, una puntuación que sí o sí debía encontrarse en este intervalo, ¿de acuerdo? Y ya que estamos, buscamos también el percentil 95, que si buscáis el percentil 95 haríamos 40 por 95 entre 100. Y esto os dará 38. Muy importante. Si obtenemos un caso que es exactamente este valor, y estamos trabajando con variables, como es este caso, continuas, el valor, lo puedo buscar, ya lo buscaré, pero será equivalente seguro si coincide al límite superior exacto del intervalo. Es decir, en este caso, 7,5 a 8,5, ya os puedo asegurar que el percentil 95, corresponderá al 8,5, ya que si coincide la información de la acumulada con esto de aquí, será el límite superior real, el límite superior exacto del intervalo. Mirad, plantearíamos el límite inferior, 7,5, luego pondríamos 38, porque es en este caso la frecuencia obtenida con n por k entre 100, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería en este caso 31, y la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión 7. 7,5 más 7 entre 7 es 1 por 1, me daría 8,5. Lo puedo calcular, pero no haría falta, ya que conceptualmente deberíamos saberlo, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí otro ejemplo, el ejemplo 4 de la página 14. No haremos todos ellos, solamente buscaremos ahora mismo el cuartil 1. Podéis buscar todos ellos luego con tranquilidad. Si tuvierais cualquier duda me la comentáis, por favor, ¿de acuerdo? Pero por no perder más tiempo ahora mismo, y como todos son el mismo estilo, planteamos solamente el cuartil 1. Tenemos en este caso del 10 al 15. En este caso los límites aparentes son equivalentes a los exactos, ¿de acuerdo? Tenemos que los límites aparentes son iguales que los exactos. Entonces tenemos la siguiente información. Y tenemos las frecuencias absolutas que corresponden en este caso a 3, 5, 7, 4 y 2. En total tendríamos 21. Las frecuencias absolutas acumuladas serían las que aquí estamos ahora mismo planteando. Una vez tenemos esto, si buscamos el cuartil 1, que es el percentil 25, ¿qué haríamos en primer término? Planteamos n por k entre 100. Es decir, n, que en este caso es 21, multiplicado por la k, que la k es el 25% entre 100. Si hacemos este cálculo, obtendríamos el 5,25, ¿de acuerdo? Obtendríamos el 5,25.
Por lo tanto, nos encontramos dentro de esta información en este intervalo. En este caso, el límite inferior aparente es equivalente al límite inferior exacto. Entonces, para buscar el percentil 25, el cuartil exacto, plantearíamos 15 más 5,25, porque aquí va esta fórmula de aquí, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 3, entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que es 5, multiplicado por el intervalo, la amplitud del intervalo exacto, que en este caso es equivalente al aparente, que será 5. Así es como tendríamos el percentil, que os daría una puntuación de 17,25. Tiene sentido porque debe encontrarse entre estos dos valores. Repito, del mismo modo, podríais realizar la información correspondiente al cuartil 3, decil 7, percentil 30, siempre lo mismo. Primero buscamos en qué intervalo se encuentra y luego plantearíamos la fórmula correspondiente. Y para acabar la clase de hoy ya, vamos a buscar la información al revés. Si tenemos un valor de xy y queremos saber qué percentil ocupa. Hasta ahora buscábamos cuál es el valor del percentil 25, pero al revés. Si tengo el valor 8 y quiero saber qué percentil ocupa, aquí aplicaríamos la fórmula que podemos ver a continuación. Es un poquitín más laboriosa esta información, ¿de acuerdo? Un poco más compleja. Entonces, planteamos la información correspondiente. Vamos a mirar, básicamente, cuál es el porcentaje que dejará por debajo nuestro valor, ¿de acuerdo? Básicamente, y aquí me dicen, el ejemplo 5. El ejemplo 5 tiene dos vertientes, una que ya hemos planteado hasta ahora y la parte nueva que voy a comentar, ¿de acuerdo? Mirad, ejemplo 5, página 14, por favor. Tenemos la siguiente información. En primer término, tenemos unos intervalos que en este caso los límites aparentes no serán iguales que los límites exactos, ¿de acuerdo? Tenemos la información de 1 a 5, de 6 a 10, por lo tanto, el límite en este caso exacto será de 0,5 a 5,5. Aquí será de 5,5 hasta 10,5 y así progresivamente. 11 a 15, 16, 20... 21, 25, 26, 30, ¿de acuerdo? Y tenemos 13, estas son las frecuencias absolutas individuales, 12, 8, 4, 2 y 1. Las frecuencias absolutas acumuladas serían 13, 25, 33, 37, 39 y 40, ¿de acuerdo? A partir de esta información, la pregunta 5 me dice, calcula el decil 1. Decil 1 corresponde, como bien sabemos, al percentil 10. Planteamos n, que es 40, por k, que en este caso la k es lo que dejamos por debajo, es el 10%, entre 100. 400 entre 100, 4. Entonces, buscamos la información correspondiente a el 4. Pues evidentemente la acumulada, el 4 se encuentra aquí dentro. Estamos trabajando con este intervalo, ¿de acuerdo? Así de sencillo, no tiene más dificultad. Por lo tanto, planteamos la información del decil 1. Hasta aquí es lo que hacíamos hasta ahora, no explico nada nuevo, ¿eh? Buscaríamos el límite inferior exacto, 0,5, más 4, menos la información de la frecuencia absoluta acumulada anterior, como no hay ninguna es 0, multiplicado por la frecuencia de la categoría en cuestión. Y el intervalo de 0,5 a 5,5 es igual a 5. Así es como buscaríamos la puntuación del decil 1. Si la buscáis, encontráis el 2,038, que tiene sentido, porque tiene que estar entre estos dos valores, ¿de acuerdo? Pero luego lo que me importaba es la siguiente pregunta. Si obtenemos un valor de 20, ¿de acuerdo? ¿Qué percentil corresponde a esta información? Voy a hacerlo. Directamente planteamos la fórmula aquí. Aquí directamente es la fórmula. Entonces tenemos la información correspondiente a, primero, la información de nuestro valor, que me dicen que es 20. Pues ponemos 20 menos el límite inferior exacto del intervalo. Aquí hablaríamos desde 15,5 hasta 20,5. Estamos aquí, pero aquí está el 20. Así de sencillo. Ya me dicen qué valor tenemos, el 20, menos el límite inferior exacto, es decir, 15,5. A esta información tenemos que dividirlo entre la amplitud del intervalo.
que aquí sería sin duda 5. Y todo esto le multiplicamos la información correspondiente a la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, en este caso 4. Y a esto le sumamos la información de la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior. Frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior. Y todo esto lo dividimos entre la n que estemos trabajando. Todo esto lo tenéis en la fórmula. Entonces, aplicamos la información y obtenemos, multiplicamos por 100 para poner el porcentaje, multiplicamos por 100, aplicamos el cálculo y nos dará aproximadamente 91,5. Recordad, percentiles solo tenemos 99, no existe el percentil 3,8, sería el percentil 4. Y para redondear, siempre redondeamos al valor más cercano. 91,499 sería 91. Pero a partir de 91,5 ya diríamos que es el percentil 92. Entonces cogemos nuestro valor que estamos trabajando, el 20, le restamos el límite inferior real, el exacto, a esto le multiplicamos la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión y lo dividimos entre la amplitud del intervalo. A ello le sumamos la frecuencia absoluta acumulada anterior y todo lo dividimos por el tamaño de la muestra. Multiplicado por 100 obtendremos el porcentaje correspondiente. Una vez dicho esto, como os he comentado anteriormente, vamos a realizar en casa algunos ejemplos que empezaremos resolviendo en la siguiente clase. En la página 15, por favor, realizad el 2.1, el 2.3, el 2.7, el 2.8 y 2.9. En la página 16, el 13, el 14, 19 y 23. Y ya está, suficiente con esto. Realizad estos y la siguiente que empezaremos resolviendo estos ejemplos y nos adentraremos ya en la información del tema 3 y comenzaremos también el tema 4. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.